Sí, un año que se fue físicamente Carlos Julio Pereira, obviamente que uno de los imprescindibles del siglo XX del Partido Nacional, un hombre que marcó profundamente el pensamiento de la acción política a partir de los años 70 hasta fines del siglo XX y podríamos decir que aún más entrado el siglo XXI, donde siguió participando hasta el último momento de su vida, sino como candidato, participando permanentemente en todo lo que era el diálogo, la negociación, el consejo. Fuimos afortunados en tener su guía en muchas oportunidades y en algunas cosas lo desobedecimos, porque él no quería que fuera intendente de Rocha, él decía que deberíamos haber seguido la carrera nacional, pero nosotros hicimos la opción por nuestra tierra y ahí no le hicimos caso a su consejo, pero de todas maneras siempre fue una fuente de sabiduría, se transformó en un hombre con una... Los años quizás dan sabiduría a la gente, y él se transformó en un gran articulador, en un vertebrador, que ayudó a superar viejas diferencias del Partido Nacional que en una época hicieron mucho daño, aquellas viejas diferencias entre nacionalistas y herreristas independientes, y fue uno de los sustentos y apoyos muy importantes que tuvo Luis en todo su proceso político desde el comienzo, no ahora que fue presidente, sino que desde el comienzo recibió el apoyo de Carlos Julio, quien vio con esa vaquía de los veteranos que ese era el hombre indicado para gobernar el Uruguay. El libro obviamente que te debe haber dejado muchas cosas. Algo a destacar de esa charla extensa que tuviste, oportunidad única para muchos, envidiado por muchos seguramente. Y bueno, quizá lo mejor del libro no está en el libro, esas son las cosas que me las guardé, porque habían cosas que las charlábamos fuera de la grabación y que Carlos Julio quiso preservarlas en una suerte de intimidad para no levantar polvareda, e incluso fue un libro que tuvo una confección preelectoral, por decirlo así, entonces había que cuidar mucho toda una cantidad de historias muy interesantes, muy entretenidas, que bueno, muchas me las llevo, y además hay una cantidad de historias que son sumamente sabrosas, picantes, y que revelan el mundo de la trastienda política que están en el propio libro y que son totalmente disfrutables. Un hombre que supo conformar una fórmula histórica dentro del Partido Nacional, también histórica para el país. Sí, y cuando lo eligió Wilson, por algo lo eligió. Wilson, si había algo que no tenía, era mal ojo. Y para tirar en yunta ningún buey tira solo, ¿no? Hay que tirar parejo. Entonces eligió sin duda al mejor compañero de fórmula y bueno, las peripecias del destino nos privaron de haber tenido quizá la posibilidad de haciendo historia virtual, contrafáctica, un presidente y un vicepresidente que nos hubieran evitado el largo periodo de la dictadura. Alejo, ¿consideras que Carlos Julio aún no es considerado en su real dimensión aquí en Rocha? Creo que todavía falta el reconocimiento en el país, porque siempre somos un poco ingratos con nuestros hombres importantes y no nos damos cuenta hasta que no miramos la perspectiva del tiempo. Carlos Julio pertenecía a una saga de políticos que hacían de la política un culto, pero un culto en el sentido de la acción política en la más noble de sus acepciones. La política con contenido, la política con honradez, la política con principios, y por eso le pusimos al libro un republicano integral. El Uruguay necesita de republicanos integrales y la muerte de Carlos Julio dejó un vacío en ese sentido, pero también dejó una semilla sembrada para todos aquellos que queramos entender la acción política desde el punto de vista de la defensa permanente de la República.